¿Cuál cree usted que es el mayor problema que tiene esta nueva generación de niños en este tema educativo? Pues yo siento que tienen mucho abandono por parte de los papás, ¿no? Nosotros podemos hacer en el aula lo que pudiéramos llegar a hacer, pero en realidad somos un conjunto de tres, tanto los chicos como los papás como la escuela. Pero si los papás no están apoyando en esta parte de la educación, pues el aprendizaje va a ser muy deficiente. Yo lo que veo son la falta de valores y compromiso por parte de los chicos. Ese es el reflejo de la educación que reciben de sus papás. Yo no estoy responsabilizando al 100% a mis alumnos. Yo pienso que los papás, los adultos que están detrás de estos niños, tienen mucho que ver en la manera en que perciben ahora, de que todo es como muy fácil, de que vamos al día, de que no tenemos un plan de vida, de que a ver qué va a pasar mañana o de que mi papá me va a resolver la situación. Entonces eso me preocupa mucho porque volvemos a lo mismo, ya no son chicos ni críticos ni... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Monroy, sean bienvenidos a su canal, Al Lado de la Calle. El día de hoy estamos aquí con... Maestro Carlos Espadas. Lilian Saldívar. Adriana Santillán Báez, soy profesora de química de la secundaria 223, turno vespertino. Mucho gusto, maestro Carlos. Me gustaría preguntarle, ¿usted cuál cree que es el reto más grande que enfrenta hoy en día un maestro de educación básica? Uno de los retos es el cambio de paradigma, la evolución de esta civilización, pero sobre todo en México, está teniendo cambios muy importantes en muchos ámbitos de la educación. El desenvolvimiento de los niños ahora es muy diferente a años anteriores, porque ahora las redes sociales juegan un papel importante. Todo lo digital está teniendo una gran relevancia y es muy importante que los maestros estemos actualizados, conozcamos el tema y sepamos qué es lo mejor que podemos hacer para que nuestros adolescentes se vayan por un camino de educación, del bien, de la ética, de la conciencia moral, de cambiar su conciencia hacia una vida más participativa. Sí, claro, más social, no tanto individual. Sí, así es, porque pues entre otros aspectos la inseguridad hace que los niños estén muy metidos en su casa. Sí, claro. Y eso cambia la convivencia. Ya están muy metidos en los celulares, en las tablets, en las computadoras, y la convivencia entre pares ya es diferente. Sí, claro. Y ya prefieren, y además hay videojuegos y hay influencia en las redes que no les beneficia nada para su desarrollo armónico. Entonces es necesario sí replantearse, resignificar la convivencia que hay en sus casas, y que en la escuela encuentran como una oportunidad de socializar entre pares y desenvolverse, pero sí está siendo un poco difícil debido a lo que acabo de decir. Sí, no, es un gran problema. Pues uno de los retos creo que son las deficiencias que tienen en los aprendizajes. No se han consolidado correctamente los aprendizajes, que esa sería la base fundamental para poder construir aprendizajes nuevos. ¿A usted a qué cree que se debe que no tengan estos conocimientos pues ya poseídos actualmente? Muchas veces el tiempo que nos dan para poder concretar un tema es muy poco y se tienen que abarcar muchísimos temas en poco tiempo y no se puede consolidar realmente un aprendizaje. Además de todo que necesitamos diferentes estrategias o técnicas con diferentes niños y no sabemos quiénes podrían aprender mejor, de qué forma, porque tenemos grupos muy amplios. Sí, claro que está demasiada diversidad y ustedes solo son una persona con un método. Claro. Pues no nada más es uno, hay varios retos. Ahorita estamos aquí precisamente porque los recursos con los que contamos, tanto en nuestras escuelas como de manera personal, no son lo suficientes. Otra problemática muy importante en nuestras escuelas es la represión que tenemos por parte de nuestros directivos. No nos permiten trabajar de manera adecuada con nuestros alumnos. Quieren seguir teniendo ese pensamiento controlador para ellos, cuando ya se está viendo que la nueva escuela mexicana te pide un pensamiento crítico y reflexivo, que es lo que no nos están permitiendo dar en nuestras escuelas. Es difícil porque ese pensamiento controlado lo hemos llevado muchas generaciones, pero ahorita es el momento del cambio. Ha habido muchos cambios en el país y la educación es sumamente importante. Concientizar a nuestros alumnos, a nuestros padres de familia, que todo esto que hacemos no es nada más porque no
no queramos ir a trabajar, al contrario, estamos buscando que esto nos lleve a mejores condiciones en nuestras escuelas. Claro, porque mejorando las condiciones de los maestros, pues van a mejorar las condiciones de educación para los mismos niños. Entonces, es tonto estar en contra del movimiento de los maestros. No tiene sentido. Exactamente, esto es sentido común, no se necesita ni siquiera ser padre de familia, sí, claro, para darles cuenta que un ambiente de trabajo inadecuado merma mucho en lo que puede dar tanto los maestros como los mismos alumnos. Entonces, por eso estos movimientos son muy importantes. El fondo de todo esto es muy importante, no solamente es lo económico, es también el bienestar para las próximas generaciones, que aunque suene a utopía o que sea muy recalcado, pues son los que van a estar controlando este país, los que nos van a dar los beneficios a las próximas generaciones. Sí, los que van a tomar las decisiones, los van a tener esa responsabilidad. Entonces es importante formar niños y niñas de bien y responsables. Exactamente, que sean críticos y reflexivos, que no se vayan como tantos presidentes que hemos tenido, que tienen miedo, por ejemplo, al país vecino, o que no se atreven a hacer un cambio, como puedo mencionar a nuestro actual presidente, ¿no? Que sí, hay cosas que, por eso estamos aquí protestando, cosas que nos faltaron, pero también reconocemos que no ha sido represivo con nosotros. Con otros presidentes ya estaríamos cesados, desaparecidos, encarcelados, golpeados, y este presidente ha respetado nuestro derecho a manifestarnos. Sí, claro, es algo muy válido, como dice, quizá un poco más de apertura hacia estos temas, porque en gobiernos anteriores era terrible. Incluso una de las protestas que siguen hoy en día, pues es la liberación de esos maestros, que se les recontrate, que cuántos maestros fueron cesados, como usted menciona, en años previos por simplemente ser disidentes, no callarse. Exactamente. Sí, ahorita afortunadamente con la coordinadora ya se han reintegrado muchos compañeros, más de 1000 a los trabajos, ya sin ninguna represión. Entonces eso es lo que estamos buscando. Ahorita este movimiento que en otros sexenios derivaría en varios problemas, en varios castigos hacia los profesores, ahorita tenemos la garantía de que no será así, porque nos están permitiendo pues manifestarnos por algo justo. Y de forma pacífica, como dice. Eso también es muy importante recalcarlo. Nosotros no hacemos pintas, nosotros no destruimos monumentos, nosotros no hacemos nada de eso, porque también nos consideramos que eso es otro de nuestros ejemplos para las generaciones, para nuestros mismos alumnos, que nada más es una manifestación pacífica dentro del marco de la legalidad, porque esto que hacemos lo tenemos como derecho. Claro, totalmente es un derecho de las personas. Usted en estos 20 años de experiencia, ¿cómo diría que han cambiado las generaciones de estudiantes? Por ejemplo, sus primeras generaciones de alumnos a esta última que tiene hoy en día. ¿Cómo han cambiado estos niños de hoy en día? Pues ha habido un cambio en varios aspectos, pero principalmente creo que sí ha sido importante que los niños y los adolescentes se involucren más en la vida política. Y creo que yo tengo la costumbre, porque soy maestro de geografía y entre otras asignaturas, de sondear a los niños qué es lo que piensan acerca de sus gobiernos. Y creo que sí ha habido un gran avance en la conciencia política. Y nosotros le pedimos a través de los contenidos que utilizamos en la educación básica que evolucionemos de un sistema político se me va el nombre, pero es solo votar. Sí, democrático. Una democracia participativa. No solamente nada más voy a votar y ahí estuvo, sino que me involucre más, que vaya a ciertos grupos que ahora se están abriendo en estos nuevos gobiernos. Tengo muchos alumnos que van a los pilares, que van a centros culturales que antes existían, pero no con tanta difusión y con tanto auge. Y entonces estos alumnos van a clases en la tarde de diversas actividades, box, ajedrez, diferentes actividades que les dan una oportunidad de tener ampliar sus capacidades y mejorar todo este desarrollo que ellos deben tener. ¿Cuál diría que es la mayor diferencia entre los niños de ahora? Pues la verdad es que yo siento que ha ido decayendo esta parte de los valores. Antes los chicos tenían valores muy sólidos desde la familia, arraigados desde casa, y ahora ya los valores se han ido perdiendo muchísimo. De hecho, muchos de los chicos hacen muchas cosas que los papás ahora hacen, ¿no? Que por ejemplo le faltan al respeto a los maestros, no respetan la autoridad del profesor. Entonces todo esto va afectando
la forma en la que se pueden comportar y pueden aprender, ¿no? Sí, yo mi primer generación todavía tengo contacto con algunos de ellos, ya se están graduando ahorita, a estas alturas ya terminaron su nivel medio, ahorita ya están graduándose, entonces yo lo que veo para las generaciones, por ejemplo esta última, o hasta incluso antes de la pandemia, porque ahorita hay mucho ese pretexto, ¿no? De que la pandemia ha hecho que nuestras generaciones, nuestros chicos sean así. Hay cierta veracidad en eso, pero también yo lo que veo son la falta de valores y compromiso por parte de los chicos. Ese es el reflejo de la educación que reciben de sus papás. Yo no estoy responsabilizando al 100% a mis alumnos. Yo pienso que los papás, los adultos que están detrás de estos niños, tienen mucho que ver en la manera en que perciben ahora, de que todo es como muy fácil, de que vamos al día, de que no tenemos un plan de vida, de que a ver qué va a pasar mañana, o de que mi papá me va a resolver la situación. Entonces eso me preocupa mucho, porque volvemos a lo mismo, ya no son chicos ni críticos ni reflexivos, simplemente copian algunas otras situaciones o se dejan llevar mucho. ¿Cuál crees que es el mayor problema que tiene esta nueva generación de niños? ¿Cuál dirás que es su mayor reto o dificultad que deben superar y su mayor problema? Bueno, en lo educativo es saber elegir la información en internet. Porque, por ejemplo, me pasó, un día le dije a unos niños, investiguen qué es laico o qué es laica. Bueno, y llegaron y me dijeron, es una perrita que fue al espacio. Y entonces la intención era esa, ¿no? Ver si tenía que ver con el tema que estábamos viendo, que era el artículo 3º, ¿no? La educación es laica, gratuita y obligatoria. Entonces a ver qué es laica. Y lo primero que encuentran es lo que te ponen, ¿no? No, pues la perrita laica fue la primera animal que fue al espacio de Rusia. Y ya te das cuenta que ese es el problema o el paradigma, ¿no? Tratar de saber identificar qué información es la correcta o la que... Porque también hay mucha información muy falsa, ¿no? En internet. Hoy es un problema y al rato va a ser 20 veces peor. Así es. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema que tiene esta nueva generación de niños en este tema educativo? Pues yo siento que tienen mucho abandono por parte de los papás, ¿no? Nosotros podemos hacer en el aula lo que pudiéramos llegar a hacer, pero en realidad somos un conjunto de tres, tanto los chicos como los papás como la escuela. Pero si los papás no están apoyando en esta parte de la educación, pues el aprendizaje va a ser muy deficiente. ¿Por qué? Porque no están supervisando. Al fin y al cabo son chicos que necesitan guía tanto de la escuela como de los padres. Sí, claro, una guía completa a todas horas, no solo en la escuela irlo a dejar, sino también en la casa. El aprendizaje es continuo y constante. Claro, atender todas las necesidades que él tiene, pero no nada más necesidades educativas, sino también las necesidades emocionales, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es uno de los problemas graves, que emocionalmente los niños no tienen esa guía, ese apoyo. Pues es algo muy triste, como te decía, hay varios profesores que han tirado ya la toalla en el aspecto de ya no ir más allá, más que sus actividades laborales, lo que es la parte técnica, ya no la pedagógica. La parte pedagógica nos hace ver a nuestros alumnos más allá de una persona que está adquiriendo conocimientos, es una persona que tiene sentimientos, un ser vivo. Entonces nos metemos no tanto en su vida personal, pero sí tratamos de entenderlos. Por eso nuestras capacitaciones para poder entender la parte humanista de esa persona. Pero ya muchos profesores prefieren dejar esa parte y dedicarse únicamente a los aprendizajes, porque vemos que la respuesta de los padres y de los mismos niños no es recíproca, no hay esa conciencia, ese interés. Entonces muchos de los maestros estamos tirando la toalla en ese aspecto, hacer únicamente nuestra labor y no ir más allá. Pero también este tipo de movimientos nos hace como recargarnos, como decir, no, si esta movilización por ser unos profesores críticos y reflexivos nos está ayudando, hay que hacer esto con nuestros niños. Entonces tratamos entre nosotros mismos inyectarnos esa vitalidad y decir, no todo está perdido, vamos a luchar, vamos a lograr que el tipo de educación cambie y podamos entonces sí seguir como es la formación del profesor, involucrar también la parte humana, no nada más la parte técnica, al dar nuestras clases. ¿Tú
qué opinas sobre el rol que toman actualmente los padres de familia en la educación de sus hijos? Vemos que muchas veces los maestros se quejan de que quizá los padres no toman esa responsabilidad que deberían. Muchas veces le dejan el rol de educar a sus hijos a ustedes como maestros. ¿Usted cómo ve esta situación actualmente en México? Pues hay muchos tipos de padres. Hay padres muy responsables que siempre están al tanto de sus hijos y que los vemos constantemente en la escuela preguntando, participando, pero hay padres muy ausentes. Independientemente de cuál sea el esquema de familia, ¿no? Porque hay familias monoparentales, madres solteras, padres solteros, pero eso no implica que no tengas la oportunidad de ir a la escuela y preguntar por cómo va tu hijo. Pero en general, en mi experiencia, sí hay una ausencia del padre en la escuela, como que lo mandan como si fuera una guardería y no se comprometen a darle seguimiento, a ver sus tareas, a ver sus trabajos, a preocuparse por ellos. Y esto tiene que ver también con... ahorita se quejan mucho ciertos sectores sociales de que se quitaron las escuelas de tiempo completo, pero yo lo veo bien porque los niños solo pasan cierto tiempo en la escuela y el demás tiempo ya lo pasan en su casa, y en su casa pueden convivir con quien esté. Realmente creo que el hecho de que existieran las escuelas de tiempo completo, donde los niños entraban a las 7:30, salían 4:30, es demasiado estar en un espacio, y era más porque los papás tenían que trabajar y buscaban de alguna manera que los niños estuvieran atendidos. ¿Y qué hace el padre? Pues ya nada más llega a las 6:30 del trabajo, 7, cena con su hijo, rápido lo que lo pueda atender y al siguiente día la rutina. Entonces, habría que analizar más de fondo este tema, pero sí hay en general hay una ausencia del padre por su hijo. Y luego con estos, está bien que se hayan ampliado mucho los derechos de los niños, pero luego ya también es sobreexplotado eso, ¿no? Y luego ya los niños tienen derecho a veces a ofender, a criticar, a denigrar, y poco se puede hacer, y los padres a veces no les ponen límites. ¿Usted qué opina sobre el rol que toman actualmente los padres en la educación en sus hijos? Ya que vemos que es un gran problema que muchos de los padres creen que toda la educación se la tienen que dar los maestros, la escuela. La verdad es que muy mal, porque muchos chicos están abandonados. A lo mejor muchos papás necesitan trabajar demasiadas horas, y entonces lo que hacen es irlos a dejar a la escuela, regresan los chicos, comen y se la pasan viendo todo el día televisión hasta que llega el papá o la mamá y empiezan a hacer tarea, o definitivamente ya no hacen tarea, ¿no? Porque también los papás llegan cansados de sus labores, y entonces no hay una supervisión en cuanto a la continuidad de los aprendizajes, o sea, el seguimiento que se le debe dar en casa para que esto pueda tener frutos en la escuela. Sí, claro, un verdadero acompañamiento, y como dice, más allá también de lo curricular, lo académico, pues también cómo te fue hoy, ¿no? Cómo te sientes, qué está pasando, muchas veces ni siquiera esa comunicación. Sí, y además de esto, los chicos se refugian en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, muchos de ellos, de los chicos que no tienen la presencia de la familia, pues se refugian en el Facebook, en TikTok, en muchas de estas plataformas, y entonces comienzan a tener situaciones de problemas ahí. Sí, claro, copiar actitudes, seguir roles de vida que quizá no son para su edad. Ni para su edad, ni para su condición, ni para nada. No es apto para ello. ¿Qué opinas sobre estas nuevas propuestas educativas, quizá de este último ciclo? La educación más en roles de género, esta conciencia social, conciencia de clase, lenguaje inclusivo, respeto a la diversidad sexual. ¿Tú cómo ves este tipo de reformas en los niños? ¿Crees que es positivo? Mira, yo creo que la nueva escuela mexicana sí se ha preocupado, sobre todo por generar una conciencia moral, una ética. Es verdad que los movimientos feministas y los movimientos de LGBT y demás, pues han ganado un espacio y debe respetarse. Yo creo que debemos de respetar todo tipo de expresión individual y social, siempre y cuando no se afecte a terceros. En este aspecto hay mucha apertura, porque en mi experiencia en la escuela secundaria ya se dan muchas parejitas entre niños, entre niñas, y todo eso hay que respetarlo, pero también hay que ser conscientes de que necesitan una guía,
que sobre todo implica información para ellos. Información para que ellos sepan acerca de diferentes ámbitos y de diferentes aspectos a los que se van a enfrentar dependiendo de las decisiones que tomen. Y sí, porque son diversos aspectos, tanto sexualmente como incluso socioemocionalmente, pues saber relacionarse, saber ser responsable en una relación, saber sentirte bien. Muchas veces no se nos enseña ese tipo de educación. Sí, así es. Y es algo que cuesta trabajo porque los maestros que ya tenemos cierta experiencia, ciertos años, pues crecimos con otro paradigma, ¿no? Era una sociedad más machista, un poco más cerrada a estos temas, pero eso no implica que no nos podamos actualizar y comprender lo que sienten las nuevas generaciones y ser empáticos ante ello. Sí, claro, todo con tolerancia y respeto. Claro que sí. Pues estoy totalmente a favor de que seamos incluyentes, pero que realmente seamos incluyentes, ¿no? Que empecemos en las escuelas y también con nuestros alumnos a tratar de incluir a todos esos chicos que tienen alguna barrera al aprendizaje o alguna dificultad para poderse integrarlos, hacerlos empáticos también a ellos, para que ellos también puedan incluir a sus compañeros, pero no tan solo a los chicos que tengan barreras, sino también a todos los chicos que tienen preferencias sexuales diferentes a las que sus compañeros, ¿no? Tratar de incluir a todas las comunidades, también a las comunidades indígenas. Sí, claro. Entonces empezar a trabajar con todas esas partes. A mí me gustaría que muchos, por ejemplo, profesores de nosotros nos pudieran dar esa capacitación, por ejemplo, en lenguaje a señas o a lo mejor en alguna lengua indígena, para poder realmente hacer una inclusión con los alumnos, ¿no?